Bueno, creo que estamos en comunicación con Carlos Egiaro. Carlos, ¿vos nos podés escuchar? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día, buen día, buen día. Carlos, estuvimos leyendo atentamente una parte del informe que vos emitís desde tu consultora para todas las empresas que asesorás y nos llamó poderosamente la atención. No nos llamó la atención después de seguir todo el hilo de tu razonamiento en cuanto a lo que se está coparticipando las provincias y a los municipios, pero hay una frase que pone en duda que todos los intendentes puedan llegar a pagar el aguinaldo. Eso es lo que nos preocupó y queríamos empezar la charla por ahí. Así, en ese punto están las cosas. Y los municipios, en realidad, en general, obviamente el gobierno argentino ha planteado un ajuste fiscal muy fuerte y en cascada, obviamente, todo un proceso de ajuste hacia las provincias y de las provincias a los municipios. La coparticipación federal de impuestos es una pieza clave de los ingresos de las provincias y los municipios de toda la Argentina, y en el mes de mayo la coparticipación se cayó un 26%. Lo cual hay que decir, bueno, ¿es tan grave? Sí, es gravísimo, porque las provincias y los municipios en general ya vienen desde el año pasado casi que andando por la banquina en términos generales, de tal manera que una caída tan fuerte como la de mayo pone en riesgo, digamos, el funcionamiento normal, digamos, de municipios y de provincias. Hay un argumento de la Nación, por supuesto, que es el de yo estoy haciendo un ajuste muy fuerte, las provincias y los municipios no lo hacen, y esto obviamente cae fuertemente sobre el desempeño de las provincias y de los municipios, y por supuesto que estamos en esta famosa grieta, ¿no es cierto?, donde cada uno se agarra de lo que le gusta en términos de relato. Pero digamos que yo ayer hubo un hecho muy importante, me parece, que es la reunión en Buenos Aires de prácticamente todos los gobernadores del país, en una reunión en el Consejo Federal de Inversiones, que marca un punto del inicio, ojalá que sea así, de un proceso de negociación entre la nación y las provincias con respecto a cómo se sigue en esta película que estamos transitando de reforma del Estado, que la nación quiere trasladar a las provincias y a los municipios en términos de ajuste, y donde en realidad, sobre todo los municipios, Sergio, se encuentran en una situación muy complicada. Porque más allá de la ineficiencia que puedan tener los municipios, la ineficiencia del Estado no se puede discutir, digamos, en ninguno de los tres niveles, pero en realidad la situación de los municipios es tal vez la más comprometida de todas, porque los municipios son los que están más cerca de la gente. Y por lo tanto son los que se encuentran en este proceso de pérdida de poder adquisitivo de millones de personas, también con que la recaudación propia se les cae, reciben menos coparticipación y tienen más presión de amplios segmentos sociales en cada localidad para prestar más servicios. Pensemos, los dispensarios están desbordados porque la salud privada ya no funciona, nadie la puede pagar, en realidad hasta se están encargando de la seguridad de los municipios. De tal manera que se encuentran con más requerimientos en términos de gasto en un contexto donde la recaudación se les está debilitando, la propia y la que le viene de los eslabones que están arriba, tanto de la provincia como de la nación. Lo que pasó ayer me parece un paso saludable en términos de que yo creo que ha tomado conciencia toda la clase política de la Argentina, en todos los niveles, de que esto así no puede seguir más, y de que es inevitable un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo. Las provincias ayer en esta reunión, y fíjate vos, es decir, una reunión donde sentás en la misma mesa a Rogelio Frigerio y a Axel Kicillof. En realidad estamos hablando del agua y el aceite, pero en realidad obviamente que hay una conciencia general de que esto así no puede seguir más y que es necesaria una reforma en general del funcionamiento del Estado en todos los niveles, y en términos particulares el debate está centrado en la reforma impositiva que el gobierno argentino quiere poner sobre la mesa después de las elecciones. Las provincias ayer tuvieron un acto, llamémosle, de interés de dialogar, y por eso en el documento final y cuando se hizo la declaración final dijeron: queremos rescatar el Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo fue un discurso del presidente de la Nación el año pasado, digamos, un relato, para así decirlo, pero que planteaba la idea del diálogo. La idea del diálogo, un pacto entre todos para salir adelante de esta situación. Por lo tanto, se entiende desde esa lógica que los gobernadores ayer dijeron: queremos reflotar el Pacto de Mayo, si queremos dialogar para llegar a un acuerdo y no que venga un acto desde arriba, digamos,
difícil de encauzar desde la lógica de las provincias y fuertemente la lógica de los municipios, Sergio, porque en realidad la coparticipación federal de impuestos que la nación traslada a las provincias es parte de los recursos que las provincias después trasladan a los municipios. Y esto es parte de la situación muy delicada que se está viviendo, y en ese punto alguien dirá, bueno, ¿hay algo positivo para rescatar de esto? Sí, yo creo que más allá del colapso que estamos viendo en términos de prestaciones del Estado, que de la nación se trasladan a provincias y a municipios, me parece que lo positivo que se puede sacar de esto es que estamos llegando a un punto donde es necesario revisar y dar de nuevo, no sé, en términos de las cartas, ¿no es cierto? Acá hay que dar de nuevo todo y empezar a discutir a fondo las prestaciones del Estado y también, por supuesto, lo que significa el propio acuerdo con el Fondo Monetario, que es una reforma impositiva, una reforma laboral y una reforma previsional. Creo que el punto positivo de esto es que hay una toma de conciencia, más allá del color político de cada quien, de que así como están las cosas no se puede seguir. Carlos, acabas de mencionar el Fondo Monetario Internacional, a las metas, y parece todo da la impresión de que las reservas, a pesar del desembolso, del primer desembolso, no terminan de asentarse. Sigue drenando el dinero para planchar el dólar o para llegar a las elecciones o para lo que sea, pero parece que tampoco salen los dólares del colchón. ¿Qué apreciación tenés sobre esto? Nivel de reservas y intenciones del gobierno de llevarlas a esos 50.000 millones. Obviamente el acuerdo con el fondo en ese punto es incumplible. El acuerdo de las metas trimestrales, digamos, de reservas no se puede cumplir. El gobierno argentino está relativamente tranquilo porque el colchón de dólares que le dio el Fondo Monetario en el corto plazo le alcanzan para seguir jugando el partido tal como está. En el punto central, para mí, está la clave del atraso cambiario. En realidad que hay una pérdida de competitividad que está deteriorando las cuentas externas a nivel comercial, está generando una compra de dólares de parte de los particulares. El mes pasado se compraron 2.000 millones de dólares los particulares. Se levantó el cepo y los argentinos se largaron a comprar dólares. 2.000 millones es una cifra tremenda, digamos. Y por supuesto también el turismo, todo juega en contra, en términos de cómo se van deteriorando las cuentas del balance de pago. Para el gobierno lo importante en este punto es llegar a octubre, y obviamente que lo va a llegar, y le alcanzan las reservas, y no hay en realidad ninguna situación crítica. Pero la película es preocupante. La película es preocupante sobre todo en términos de competitividad, que está expresando además una aceleración de importaciones muy fuerte que se está viviendo en la Argentina y que se va a acelerar en los próximos meses, y una debilidad desde el lado de las exportaciones que obviamente se enfrentan en un contexto internacional complicado, porque la competitividad es complicada. Y una sociedad argentina que ha interpretado que el dólar es barato y se ha puesto a comprarlo, más allá de todo el efecto negativo del sector turístico, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en el corto plazo el gobierno argentino obviamente no va a dar el brazo a torcer, creo, de aquí hasta octubre. Ojalá, yo tengo la expectativa que después de octubre el gobierno argentino reflexione sobre este punto y empiece a jugar desde el Banco Central una política más flexible que permita recuperar la competitividad de los sectores productivos. Vos sabés que yo vengo hablando de esto desde el año pasado, ¿no es cierto? O sea que yo sería el jefe máximo de los mandriles para el presidente de la Nación, porque vengo hablando de atraso cambiario hace un año. Y la verdad es que es la lectura que tiene cualquiera que está vinculado profesionalmente a los sectores productivos y percibe lo que está ocurriendo en términos de debilidad en relación a la competitividad externa. Y salarios después de octubre, porque la caída del poder adquisitivo en casi todos los rubros, prácticamente en todos los rubros, es notable, y la baja del consumo va en consonancia. Bueno, ahí no veo al gobierno argentino cambiando de actitud. El gobierno argentino levantó el cepo en el mercado de cambios y le puso un cepo a la paritaria, que es lo que hizo, ¿no es cierto? Está prohibiendo y negando cualquier paritaria que esté arriba del 2% mensual. Lo cual va en contra de la libertad que pregona, ¿no es cierto? Porque en realidad sí, los privados y los gremios, las empresas y los gremios se pusieron de acuerdo en una paritaria para levantar los sueldos un 4%, el Estado va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto y lo veto. Increíble. Es decir, el Estado que habla de libertad, interviniendo en un acuerdo de partes entre privados, gremios, trabajadores y empresarios, esto ya ocurrió estos últimos meses.
El gobierno argentino está diciendo que no va a convalidar ningún aumento salarial por encima de la pauta inflacionaria, lo cual a su vez remite a que la recuperación de los salarios y de las jubilaciones, obviamente está en la misma sintonía, es algo que no está en el horizonte. Carlos, gracias, gracias por atendernos siempre, por ayudarnos a entender esos temas que nos quedan un poquito lejanos y por esta advertencia, que con esta manera de coparticipar, muchos de nuestros municipios se van a ver en dificultades para hacer frente al aguinaldo ahora, a finales de mes. Digamos que no todos, pero una parte va a enfrentar dificultades, en realidad municipios que ya vienen con dificultades, ¿no? En términos de la prestación de servicios, sin duda. Y reclamos que tienen, a su vez, de parte importante del personal en términos de la situación que se está viviendo desde el punto de vista de los ingresos. Y pensemos, Sergio, otra cosa, porque una cosa es hacer el ajuste y otra cosa es hablar de eficiencia del Estado, ¿no? Y otra cosa es hablar de eficiencia del Estado. Y obviamente que el gobierno nacional no está poniendo arriba de la mesa la eficiencia del Estado. Pensemos el tema del Garrahan. Cuando yo escucho a un funcionario nacional diciendo, no, el problema en el Garrahan son los ñoquis en la parte administrativa. ¿Cómo? Pero si vos hace 1 año y medio que estabas manejando el hospital, resulta que ¿qué hiciste entonces en 1 año y medio manejando el hospital? No hiciste nada. Parece que le estoy echando la culpa a otro que está gobernando. Sí, además entre los administrativos cuentan a los enfermeros, a los anestesistas. Bueno, pero suponete que fuera correcto el argumento. Suponete que el argumento fuera correcto. Claro, ¿qué hiciste? Claro. El propio Estado Nacional que está quejándose de eso y hace 1 año y medio que está gobernando. Quiere decir que el Estado Nacional tampoco está jugando en términos de eficiencia, simplemente está usando la motosierra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, Sergio, que lo pasen. Un abrazo. El economista Carlos Egiar.